Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su curso de la NOM 018, Sistema Globalmente Armonizado para la Identificación de Sustancias Químicas Peligrosas en sus centros de trabajo. Mi nombre es Antonio Gómez, soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, pero me he dedicado durante mucho tiempo en mi vida a esto de la enseñanza. Tengo actualmente mi registro como capacitador externo de la Secretaría de Trabajo y doy todos estos cursos. Pero lo que vamos a ver hoy es el sistema globalmente armonizado, lo que le llamamos la NOM 018 STPS. Y esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver un encuadre al inicio, la presentación que están viendo ahorita, cómo es que vamos a trabajar durante el curso, de qué va a consistir, cómo se les va a evaluar finalmente. Y después entraremos como tal al desarrollo, las generalidades de la norma, cuáles son algunos conceptos que es necesario que ustedes entiendan para poder identificar las sustancias químicas, cuál es el equipo de protección personal adecuado para estar manejando estas cosas, y después entraremos de lleno a lo que es el sistema globalmente armonizado, en qué consiste, para qué nos sirve, cuáles son los cambios que ha habido de la legislación anterior. Se utilizaba la NFPA y cuáles son esos cambios, cuáles son los cambios también en las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas, cómo se almacenan y finalmente la parte medular de esto es que es la señalética, cómo cambió la señalética para que ustedes ahora puedan identificar estas sustancias químicas en sus centros de trabajo. Al final haremos un resumen de todo lo que vimos, se hará las evaluaciones pertinentes, ¿vale? Ok, el objetivo de la capacitación es que ustedes como participantes tengan un conocimiento completo de cuáles son las medidas de seguridad estandarizadas dentro de la NOM 018 para que ustedes las apliquen en todo momento en su centro de trabajo y ustedes puedan pues regresar sanos y salvos a su casa, pero también para evitar que haya complicaciones dentro de su propio centro de trabajo. Esta capacitación va a durar un total de 3 horas 20, vamos a dividirla en 3 videos de 40 minutos cada uno, unas 2 horas totales, y después habrá 2 sesiones online. Es indispensable que asistan a las sesiones porque ahí se van a aclarar dudas y se habrá un repaso para que esto les quede claro. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las reglas de operación de esta capacitación? Primero, este video te va a llegar con un enlace para que tú lo veas durante cierto tiempo. Repásalo todas las veces que te sea necesario antes de hacer los exámenes. Si algo no lo entendiste, regrésatelo, trabaja a tu propio ritmo, digamos. Por favor, ve escribiendo todas las dudas que tengas, todas. Miren, cuando surge la duda es porque el cerebro está dispuesto a aprender, muchachos. Entonces, no dejen pasar la idea que les está surgiendo por el cerebro. Escríbanlo y ya después me pueden mandar ustedes esas dudas o bien las aclararemos en las sesiones online. Gestiona tu autoaprendizaje, es decir, esta modalidad que ahora les ha tomado por sorpresa a mucha gente, en realidad tiene ya bastantes años, las modalidades online, tienen ventajas, pero también tienen sus desventajas. Y una de las más grandes desventajas que tiene es el exceso de confianza. Al rato lo veo, no pasa nada, rapidito, lo entiendo. Y lo vamos dejando porque sabemos que al final de cuentas ahí tenemos el video. Por eso es que este video solamente lo van a poder ustedes verlo o estarlo repitiendo por una cierta cantidad de tiempo.
que bueno, ya se definirá después, pero lo tienen muy acotado. Entonces, si no lo ven en ese tiempo, se van a perder el curso, van a tener que volver a repagar el curso. Entonces, yo les sugiero que se automotiven, esto es como ir al gimnasio. No es lo mismo tener el aparato aquí abajo de la cama para hacer abdominales, que si me esfuerzo a pagar ir a un gimnasio. Bueno, ahorita por las situaciones en la que estamos, están cerrados los gimnasios y no nos queda otra más que agarrar estos aparatos, ¿no? Pero es algo como esto. Yo soy el propio interesado, yo soy el que se tiene que automotivar para entrar a aprender. Es conocimiento que a ustedes les va a servir para que puedan pues estar más seguros en su centro de trabajo. Por favor, lean detenidamente todas las preguntas de los exámenes. Algo importante que se me pasó decir, yo espero que todos ustedes ya hayan hecho previamente la evaluación de diagnóstico. Es bien importante que me la envíen antes de iniciar, porque en base a eso yo les voy a mandar los videos, o más bien los enlaces para los videos subsecuentes, y si no, no van a poder ver completo el entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, mándenme a los datos que aparecen en pantalla, en el video. Ahí viene al inicio mi correo electrónico o mi celular para que me manden un WhatsApp. Mándenme esas evaluaciones. Bueno, por favor, cuando hagamos las sesiones online, les voy a pedir que al menos 5 minutos antes de la hora señalada estén ustedes ahí presentes. Va a haber ahí, ustedes van a poder entrar a la sesión antes, pero vamos a empezar en punto. Y vamos a acabar en punto. Tampoco no les voy a quitar más su tiempo, más que el que vamos a determinar. Siempre, por favor, envía tus exámenes al instructor, entonces. Ya les dije, tanto para la evaluación de diagnóstico como para la evaluación final. En la evaluación final va a haber dos tipos de evaluaciones. Una evaluación escrita, que ustedes van a entrar a la liga, van a contestar en línea este cuestionario de 10 preguntas y me lo van a enviar. Pero también hay una evaluación práctica en línea para que ustedes demuestren que han podido saber identificar las diferentes sustancias químicas y qué etiquetas van en cada una de esas sustancias. Entonces, por favor, ahí me van a tener que mandar esa información igual, ya sea a mi WhatsApp o a mi correo electrónico. ¿Ok? ¿Entendidas estas reglas? Bien, vamos a pasar. ¿Por qué es benéfico que ustedes tengan esta capacitación? ¿Qué les va a reportar de ganancia? Bueno, primero, pues aprenderán nuevas habilidades. Eso es importante. Y reforzarán conocimientos adquiridos con anterioridad si es que ustedes ya estaban pues, sumergidos en esto de las sustancias químicas o ya habían tomado incluso antes esta identificación de las sustancias químicas, el sistema global armonizado. Te sentirás más seguro al aplicar estos conocimientos. Cuando tú tienes afianzado el conocimiento, luego entonces te mueves con más naturalidad, con más seguridad, porque evitas que tu entorno sea peligroso para ti. Tendrás un mejor pues, desempeño, digamos, en tu trabajo y obtendrás un reconocimiento de validez oficial, muchachos. La Secretaría del Trabajo nos ha autorizado a nosotros para que podamos expedirles una cosa que se llama constancia de habilidades y destrezas. Es el formato DC3 de la Secretaría del Trabajo. ¿De acuerdo? Si ustedes pasan los exámenes, pero sobre todo y más importante, para que ustedes puedan volver a su casa de una manera segura.
Porque miren, podemos pasarnos aquí por las horas que quieran, 2, 3, 5 días hablando de lo mismo. Pero de nada nos sirve si el día de mañana van ustedes y se fastidian la vida, se lastiman su persona o lastiman a alguien más. Lo más seguro, lo más importante es que ustedes regresen a casa sanos y salvos, muchachos, y que le den chance a sus demás compañeros de hacer lo mismo. No se vale que por una tontería mía estén llorando en la familia de alguien más. ¿Ok? ¿Cómo se va a evaluar? La evaluación consiste en una evaluación teórica y práctica, que vale el 50%, y en la asistencia a las sesiones online, el otro 50%. Pero para que yo les pueda entregar el diploma de reconocimiento y su constancia de habilidades y destrezas, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo, ustedes deben sacar un 8 en promedio. El 6 no nos sirve, porque quiere decir que tienen problemas con esto y van a salir llorando. Lo importante es que tengan al menos el 80% del conocimiento teórico y de la habilidad para identificar estas sustancias químicas y etiquetarlas correctamente, saber interpretar la hoja de datos de seguridad de las sustancias químicas y que eso les ayude precisamente a regresar sanos y salvos a su casa. ¿De acuerdo? 8 es el mínimo para pasar. Generalidades de la NOM. Bueno, la presente norma oficial mexicana se aplica a todo el territorio nacional donde se almacenen o se transporten o se manejen sustancias químicas peligrosas. ¿De acuerdo? Para todo el territorio nacional. Y la norma está entrelazada, digamos, o tiene componentes de otras normas adicionales, como la NOM 10, la 26 de colores señaléticas y la 19 del Sistema Global Armonizado. Bien, vamos a ver algunas definiciones. Primero, actos y condiciones inseguras. Los actos son acciones que realiza el trabajador, que ya sea por violación o por omisión o de algún método de trabajo, de alguna condición, de unas reglas que yo no sigo y entonces me meten en dificultades. Ya sea que omita ponerme el equipo de protección personal o que no le haga caso a las reglas que hay que seguir de manipulación de materiales y todo esto. Son cosas que hago mal o que dejo de hacer bien, ¿no? Son tonterías mías. La condición son aquellas donde no se observa las condiciones de seguridad del entorno. La falta de orden, la falta de limpieza en el entorno pueden ocasionar accidentes o incidentes. Digamos, entre estas dos cosas, muchachos, ocurre el 100% de los accidentes industriales. 100%. El 1% solamente tiene que ver con la condición insegura. Una falta de orden, de limpieza, de mala colocación de los implementos, puede lastimar a alguien, pero solamente lastima al 1% de la gente. La condición insegura. El acto inseguro, combinado con la condición, genera el 14% de los accidentes. La combinación de estas dos cosas. Ahí está la mancha de aceite o de algún líquido derramado y yo paso corriendo, me resbalo y me lastimé. Mi tontería de ponerme a correr en un área que no es para eso, más la falta de limpieza del entorno, genera el 14% de los accidentes. Pero muchachos, lo más terrible y lo más grave es que el 85% de los accidentes ocurren por el acto inseguro. La tontería de la gente, porque no siguen las reglas, porque no hacen los etiquetados, porque se ponen a jugar en su centro de trabajo. Eso
ocasiona el 85% de los accidentes, que no es poca cosa. Piénsenlo nada más para ustedes. ¿Cuántas personas hay en su centro de trabajo o en su área? Piénsenlo. El 85% de ellos saldría lastimado por esto. 85%. Y está bien si 85 personas de 100 se lastiman, pues son ellos, ¿no? Pero ¿y si dentro de esos 85 estoy yo? ¿Están ustedes? Ya no les gustó la estadística, ¿no? Nada más piénsenlo así. Por eso hay que actuar en consecuencia. ¿Quedan claros estos dos conceptos? Cuando estemos hablando de en la parte online, en el curso online, vamos a hablar de estos conceptos y vamos a hacer algunos ejercicios. Es muy importante que asistan a estas sesiones online, ¿de acuerdo? Vamos a ver el siguiente tema. Incidentes contra accidentes. Los incidentes son acontecimientos que pueden o no ocasionar daños a las instalaciones, a la materia prima, al producto terminado, y que en otras circunstancias pudieron lastimar a alguien, pero no lo hicieron. Se quedó en fierros, en algo que inició con acto de incendio, o que se derramó y que dañó a alguna situación, pero quedó en fierros. Puede ser una cosa grande, se quema todo un almacén o una parte que se corroyó por ahí. Pero no deja de ser daño físico a las instalaciones, sin que se presenten daños a las personas. Cuando hay una lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior a la persona, eso se convierte en un accidente. Y va desde una pequeña cortada, una laceración, una pequeña quemadita, hasta cosas mayores como fracturas, amputaciones o muerte del trabajador. Ya cuando se mete con mi vida humana, la vida humana, eso se convierte en un accidente. ¿De acuerdo? Incidentes fierros, accidentes, personas. ¿Queda claro? Estos conceptos los pueden encontrar en la norma oficial mexicana 019 STPS de 2011 y en la ley del Seguro Social, el artículo 42 y la ley federal de trabajo. Cuando el accidente puede ser posterior, nos estamos refiriendo a que algo del entorno empezó a dañarnos a nosotros. ¿De acuerdo? Y que a lo mejor no lo percibimos de inmediato, pero a paso del tiempo resulta en un daño pulmonar, en irritaciones a los ojos, en muchas otras cosas. ¿De acuerdo? Es posterior. Vamos a ver entonces ahora un video de estos accidentes e incidentes.
Bien, pues de alguna manera chusca, aquí nuestro amigo Napo nos mostró algunos accidentes o incidentes que se llegaron a
llevar a cabo precisamente por no observar las medidas de seguridad, por actos y pues a veces también por condiciones inseguras. ¿Qué opinas? Muy bien. Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo. Estas dos imágenes tenemos aquí, que una de ellas es acto y otra es, perdón, una es accidente. Cinco, 4, 3, 2. Bien, pues ya nos enseñaba nuestro amigo Napo que algunas veces por no seguir las recomendaciones se sufren accidentes o pasan incidentes en los que se ven involucrados bienes materiales o personas. ¿Qué opinas? Muy bien, vamos a continuar entonces. Estas dos imágenes nos muestran precisamente accidentes e incidentes. La de arriba es un exacto incidente, es daño material, algún derrame. Y cuando vemos que abajo hay una persona que ya sufrió efectos por estos derrames, eso se vuelve un accidente. Es correcto. Muy bien. Cuando existen estos derrames o estos incidentes o accidentes, surgen precisamente por los medios de exposición, que pueden ser ingestión de la sustancia química, absorción mediante la capa cutánea de la piel, inhalación, las vías respiratorias, y por las consecuencias de esta absorción, de alguna manera, pues tiene que ver con irritaciones cutáneas, o sea, que se te enrojezca la piel, o bien, en el caso de una corrosión cutánea, que ya haya una lastimadura en la piel de tal manera que involucra a lo mejor no solo la epidermis, sino la dermis o incluso más profundo, ¿no? También pues puede ocurrir irritación ocular, por supuesto, a lo mejor no tiene contacto directamente conmigo la sustancia, pero sus vapores sí, y eso irrita mi globo ocular, o bien que ya haya lesiones graves como desprendimientos de retina u otro tipo de cosas parecidas. Muy bien, vamos a seguir con las definiciones entonces. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 47 dice que son causas de rescisión de la relación laboral de trabajo sin responsabilidad del patrón las siguientes: negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir un procedimiento indicado para evitar accidentes o incidentes. Es decir, muchachos, si ustedes por negligencia o pues por descuido incluso a veces, dejan de seguir las reglas, pudieran Bien, vamos a seguir con algunas definiciones importantes. La Ley Federal del Trabajo en el artículo 47 dice que son causa de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad del patrón si se niega al trabajador a adaptar las medidas preventivas o seguir procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Es decir, si deliberadamente el trabajador no hace caso a las medidas de seguridad que estamos indicando en esta norma, pudieran quedarse en una situación de recesión de su contrato, muchachos.
¿Quién es la autoridad de trabajo? En este caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es quien dicta estas normas y quien se encarga de estar dando seguimiento, vigilancia para que se cumplan cabalmente. Un material que es cancerígeno o carcinógeno es un producto químico que es capaz de alterar nuestra materia genética. Cuando el cáncer, digamos, lo que hace es una disasociación o una reproducción pues no ordenada de ciertas células, y este desorden lo provocan pues a veces algunos agentes químicos. El símbolo que normalmente se ocupa para eso es este que están viendo ahorita. También las sustancias químicas ahora se deberían categorizar por el peligro, que es el desglose como tal de los criterios de cada clase de peligro. Aunque haya diferentes, por ejemplo, estos de explosión, hay diferentes categorías de este peligro de explosión. ¿Vale? Los vamos a explicar más adelantito, no se preocupen. También hay clases de peligros. El propio agente químico tiene una naturaleza que es peligrosa para lo físico, para la salud o para el medio ambiente. Es decir, en este caso, para el peligro, la clase de peligro, se identifican 10 indicaciones. ¿Qué son estas? Bueno, dividido en 3 partes. Peligros físicos, peligros para la salud humana y peligros para el medio ambiente. Si checan las primeras 5, tienen que ver con cosas que pueden dañar el ambiente, los materiales o las instalaciones a donde estamos trabajando. Cuando estamos hablando de peligros para la salud humana, son cosas que ya van a ocurrir o desencadenar en un accidente. Los peligros físicos todavía pudieran ser incidentes, pero acá los peligros para la salud son accidentes. Y el peligro para el medio ambiente, que en este caso es una combinación de ambas cosas, accidente e incidente, porque finalmente resultamos lastimados los seres humanos a través de ingerir alimentos que estén contaminados, ¿no? Ojo, aquí hay 10 símbolos, pero en realidad son 9 en total, como estos que tengo a mi espalda. Solo que si notan ustedes, el corrosivo para los metales, el que está aquí hacia la derecha, y corrosión cutánea, son exactamente el mismo símbolo, solo que involucra 2 cosas: los peligros físicos, la barrita esta que se está corroyendo, y una mano. Entonces, es el mismo símbolo para ambas cosas, para incidentes y para accidentes. ¿Okay? Viene a pedir por códigos, el P101, como se dice, si se necesita consultar con un médico, tener a la mano el recipiente y la etiqueta del producto, mantenerse fuera del alcance de los niños, o que hay que leer las etiquetas antes de su uso. ¿Vale? Son consejos de prudencia, consejos de precaución. La hoja de datos de seguridad debería estar cerca de donde están almacenados los productos químicos. ¿Vale? Debe haber un lugar específico donde esté al alcance de quien sea que entra a ese almacén o que se acerca a esas sustancias químicas. Hay una guía de matriz de compatibilidad de ciertas sustancias que, bueno, salvo que ustedes tengan ya que mezclarlas o convivir unas con otras, esto les va a ayudar para separarlos. Quisiera irme a este otro. El órgano blanco es ciertas partes del cuerpo que cuando están en contacto con una sustancia química peligrosa o una mezcla de estas, puede alterar seriamente este órgano blanco. Y estos pueden ser
pulmones, corazón, hígado, el estómago, o la tráquea también, el cerebro directamente o incluso los riñones. A estas 6 se les conoce como órganos blancos. ¿Pero qué es una sustancia química? Porque estamos hablando mucho de esto, pero ¿qué es en realidad? La sustancia química en realidad son aquellas que tienen ciertas propiedades físicas o químicas que al ser manejadas o transportadas de un lugar a otro, almacenadas o procesadas de alguna manera, tienen la posibilidad de inflamarse, de explotar, de ser tóxicos, de tener reacciones o reactividad o radioactividad o corrosividad o algún daño al medio ambiente, de alguna acción biológica que dañe nuestro medio ambiente, ¿sale? Puede ser al medio ambiente, a las personas o a las materiales físicos que hay a nuestro alrededor, las instalaciones, pues. ¿Vamos? Pero tenemos que entender dos cosas. Primero, la diferencia entre peligro y riesgo. El peligro, muchachos, es la capacidad que tiene cierta sustancia química, que ya sean sus propiedades, pues sí, químicas o físicas, pueden ser tóxicas o pueden ser explosivas o todos, lo que sea que puede represente un peligro porque se salga de control, pues. Va a dañar a las personas o va a dañar a los centros de trabajo, pero se refiere a las propiedades físicas de lo que está hecho. Por ejemplo, la gasolina, ¿vale? La gasolina es peligrosa porque tiene ciertas características de explosividad o de, bueno, que pueden, incluso hasta oliéndolo, pueden ser tóxicas para la gente, ¿no? Ese es un material peligroso, tiene cierto peligro por cómo está hecho, cómo está fabricado, cómo es. Pero hay otra cosa que se llama el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que esos efectos de ese material, de esa sustancia química, puedan lastimarme. Vuelvo al ejemplo de la gasolina. La gasolina es peligrosa, pero si yo aquí, filmando este video, no tengo cerca gasolina, aunque sé que la gasolina es peligrosa, yo no estoy en riesgo, no es un riesgo para mí. Pero si yo estuviera trabajando en una gasolinera, despachando, tengo el peligro cerca, pero además estoy pues con cierta cantidad de riesgo de que algo me pueda afectar a las vías respiratorias o que explote, o etcétera. ¿Sí me explico? Digámoslo así, el riesgo es igual al peligro por el tiempo de exposición que estoy a eso. El hecho de que yo por un instante, por una fracción de segundos, huela ácido sulfúrico, que es peligroso, no quiere decir que sea completamente riesgoso para mí, porque lo olí unos instantes, pero si yo constantemente estoy trabajando cerca de tambos o de un ambiente que es sulfuroso, oxidante o peligroso, pues, me estoy poniendo en riesgo y hay un riesgo para mí que estoy expuesto a eso. ¿Quedan claros estos dos conceptos? Digamos que está así: la percepción de peligro y la percepción de riesgo. El peligro, como tal, es su condición física, química o ergonómica que tiene potencial de causar daños a alguien o a algo. Pero el riesgo es la medida de la posibilidad de que ese peligro me dañe, que los efectos de ese peligro que tiene intrínseco el material pueda ser perjudicial para mi salud, para las cosas o para el medio ambiente. ¿Sale?
Las sustancias químicas ahora tienen que llevar una palabra de advertencia, la palabra peligro o la palabra atención, que indiquen qué tan grave es el grado relativo al peligro. Y esto en las hojas de seguridad se implica así. Aquí está. La palabra de advertencia, peligro. Eso es lo que indica su nivel relativo de gravedad de esa sustancia, ¿sale? Esa es la advertencia. Podría ser peligroso. También pudiera decir atención. ¿Cuándo pongo peligro y cuándo pongo atención? Peligro se está refiriendo a cuando es alto el riesgo. Cuando el riesgo está entre 1 y 2, que antes era el 3 y 4 de la NFPA, ahora va a ser la cantidad o la palabra de advertencia adecuada, ponerle peligro cuando están entre 1 y 2. Cuando es bajo el riesgo, digamos, yo lo pongo entre 3 y 4, o que está entre 3 y 4, ese es el nivel bajo para ponerle la palabra atención o ponerle la palabra peligro. ¿Me explico? Si el daño a las personas o el riesgo, pues, a las personas o a los materiales es bajo, está entre 3 y 4, que es contrario a lo que antes se utilizaba en la NFPA, los números 1 y 2, que eran los más altos, ahora van a ser los más bajos. ¿Va? Por favor, no usar en una misma etiqueta las dos palabras juntas. Ojo con eso es importante. No puede ser atención, peligroso. O peligro, ponga atención. No. O es peligro porque el riesgo es alto, o el riesgo es bajo y pones atención en la etiqueta. ¿Va? Los pictogramas de peligro tienen que ver son estos mismos, los mismos 9 que ya habíamos visto, pero aquí van teniendo una serie de siglas, GHS1, GHS2, que ya quedamos que son siglas en inglés del sistema global armonizado, ¿no? Global Hazard System. Y van del 1 hasta el 9, ¿vale? Cuando estamos manejando pues materias o materiales de químicos peligrosos, si estamos pensando que el material ya es peligroso como tal y yo me voy a acercar a él, hay cierta cantidad de riesgo al que me estoy exponiendo. Para disminuir la cantidad de exposición o el daño por la exposición a este peligro, yo lo que voy a utilizar es equipo de protección personal, que esa en realidad debería ser la última barrera. Yo tendría que pensar en algunas cosas como poder hacerlo en automático, por como vimos en el video de Napo, que finalmente está moviendo con un robot para aspersar a las plantas, o hacerlo desde lejos o desde afuera o poner mecanismos, por ejemplo, como tuberías para que ese producto químico, por ejemplo, yo lo pueda verter desde afuera y simplemente se expansa adentro. Ver la manera de no involucrar a las personas, pero si no hay otra más que necesito que un ser humano esté cerca del peligro, lo pongo en riesgo. Y para disminuir su riesgo, lo que voy a hacer es meter la última barrera, que es decir, ponerle equipo de protección personal. ¿Cuál va a ser? Bueno, pues eso va a tener que depender del tiempo de exposición que tenga la persona, del tipo de material al que estoy expuesto. No es lo mismo, por ejemplo, estar cerca de gasolina, estar cerca de ácido sulfúrico. ¿Ves? ¿Me explico? El riesgo de que me caiga gasolina en la mano, aunque me puede irritar,
no es lo mismo que si me cae ácido sulfúrico en la mano, que no nada más me va a irritar, sino sí puede haber una laceración importante en mi piel. ¿De acuerdo? Entonces, pensando en cuál es el riesgo, la potencialidad de peligro que tiene la sustancia química, yo debo ocupar equipo de protección personal adecuado. Básicamente, los equipos de protección personal se dividen en esto que están viendo ustedes en la imagen. Voy desde equipos de protección para la cabeza, protección auditiva, visual, respiratoria, algunos accesorios adicionales para la parte superior del cuerpo, las extremidades superiores o las extremidades inferiores, zapatos, etcétera, ¿no? Entonces, yo los invitaría para que piensen esto con referente a sus centros de trabajo. El material que ocupo, basándome en revisar yo las hojas de seguridad de las sustancias químicas, me está indicando que tengo que ocupar un equipo de protección respiratoria en específico, por ejemplo, o algún equipo de protección para las manos específico, o no. ¿Qué tanto tiempo, además, voy a estar manejando la sustancia química? No es lo mismo ocuparla o moverla, trasvasarla de un poco de aquí para allá y a lo mejor simplemente utilizar una concha respiratoria simple a estar ocupando conchas respiratorias del tipo N95 o P100, que ya requieren filtros especiales para ciertas sustancias. ¿Cuánto tiempo voy a estar expuesto a esa situación? Veíamos también en el video de Napo que él está pintando y puede ser que al principio o que una parte pequeña de la pintura no le cause daño, pero el tiempo que mantiene de exposición provoca que se desmaye, precisamente por la inhalación de esto. Entonces, él requeriría, pues, de equipo de protección respiratoria especial. Pero igual, si yo tengo la posibilidad de que me vaya a lastimar o a irritar la piel, pues entonces necesito utilizar ropa de manga larga, por ejemplo, no ir en shorts, sino siempre con pantalón largo, no ir en chanclas, sino ocupar equipos de zapatos industriales, etcétera, ¿no? De acuerdo con el riesgo, yo necesito ciertas cosas. No es lo mismo un ambiente húmedo, por ejemplo, donde a lo mejor lo que requiere son sí botas con casquillo, pero que además sean botas largas, porque hay humedad, como estas blancas que vemos a veces en las áreas que son de alimentos, por ejemplo, ¿no? O farmacéuticas. ¿Ah? Entonces, de acuerdo con el riesgo, yo necesito ocupar un equipo de protección personal adecuado para que me mantenga a salvo. Ojo aquí, una advertencia muy importante. El hecho de que ustedes traigan equipo de protección personal no quiere decir que están completamente a salvo. No traen un traje de Iron Man, pues. Todos estos materiales de protección personal son solo una barrera para disminuir los efectos de un accidente en mi persona o un incidente, ¿vale? No se crean que son invencibles porque traigo un guante. El guante, cuando le cae ácido, el guante va a evitar que me queme la mano, que me corrosione la mano, pero el guante por fuera se va a empezar a deteriorar. Si yo no me lo quito, ese deterioro se puede ver rebasado por la sustancia química y entonces llegar a mi piel. ¿Me explico? Entonces, cuando haya un contacto fortuito de este tipo de cosas, qué bueno que me detuvo, qué bueno que me protegió, pero entonces me cambio el equipo de protección personal. ¿Estamos? Igual, las conchas no son, las conchas respiratorias
no son para siempre, son normalmente desechables. Las ocupo un rato, hay algunas que duran más tiempo que otras, por ejemplo, las tipo P100 que ocupan diferentes filtros, se pueden reutilizar constantemente, hay que hacerles una limpieza, pero lo único que cambia son los filtros, y los filtros pues, se van deteriorando y van cambiando. Pero la mascarilla en sí no. Pero si estoy ocupando unas N95, como esa que ven en la imagen, esa es desechable. Dura, sí, dura tal vez un promedio de 16 horas de trabajo continuo. O sea, 2 días o 3 días, depende de la concentración de vapores que haya en el aire, en el área, pues. Pero finalmente no es para que los ocupe medio año, por amor de Dios. O sea, en cuanto empiezo a notar el deterioro de los filtros o en cuanto empiezo a percibir que eso ya no está generando una barrera adecuada para mí, ese es el momento de sustituirlo. Ojo nada más, un detalle, y esto se los paso por ahora por la contingencia que hemos estado teniendo y todo esto. Hay que leer las instrucciones del uso de los equipos de respiración. Si ustedes notan aquí arriba, trae un fierrito, pues, digamos, aquí en la parte del tabique de la nariz. Ese fierrito hay que ajustarlo, apachurrarlo para que quede como una V invertida y se ajuste completamente al entorno de la cara, de la nariz y quede eso sellado. Pero también las ligas tienen que ver, si son de estas resortes o ligas que tienen dos, yo debo poner una por encima de mi cabeza y la otra por abajo de mi nuca para que ajuste en los dos sentidos. Si yo me pongo las dos por arriba, por abajo va a haber una falla. Si yo me pongo las dos por abajo, por arriba va a haber una falla y de todas maneras voy a inhalar. ¿Estamos? Todo el equipo de protección personal sirve y sirve bien siempre y cuando me lo ponga correctamente de acuerdo con las instrucciones de uso del fabricante. Como hay diferentes tipos de modelos y de conchas, lo que les acabo de decir es una ayuda general, digamos, ¿no? Yo les sugiero que en cuanto les den estos equipos de respiración, de protección respiratoria, perdón, lean las instrucciones que traen consigo. Siempre traen unos papelitos o vienen impresas en el plástico de donde están empacadas. No lo tiren, léanlo para que sepan exactamente cómo utilizarlo. Y tengan en cuenta esto, ningún equipo de protección personal tiene el 100% de efectividad. Ninguno. ¿Va? Lo que sí es bien importante es que en las áreas donde se va a accesar que hay sustancias químicas peligrosas, exista señalética apropiada. Debe haber un análisis de riesgo previo para averiguar qué es la sustancia, cuáles son las sustancias que están ahí y cuáles son los peligros que implica cada una de esas sustancias. Basándose en eso, el patrón debería poner señalética a la entrada para que yo como trabajador haga caso de eso. ¿Estamos? Aquí, como podemos ver en la imagen, guantes, caretas, cubrebocas, tal vez, o mandiles, o algún equipo específico, ¿vale? Hay algunas matrices que se han hecho así, en forma alfabética, y van así. Cuando ustedes ven que el riesgo o que la obligatoriedad es la A, se refiere a que equipos de seguridad, digo, lentes de seguridad. Cuando es B, se requiere lentes de seguridad más guantes adecuados. Esto aquí pueden ser
guantes de látex, de nitrilo, de carnaza, dependiendo del riesgo. ¿Estamos? C, protección visual, protección para las manos y además un peto que me pueda, como un mandil, pues, digamos, para evitar salpicaduras de ácido, de algunas cosas. Cuando estamos hablando de la D, ahí requiero una máscara facial, una barrera facial por el frente, guantes y además mandil. Si estamos entrando en la E, quiere decir protección ocular, protección para las manos, y aquí es una protección de respiración o protección respiratoria para partículas, digamos, para polvo, partículas pulverizadas, ¿vale? F, protección visual, protección para las manos, mandil y protección respiratoria para equipo, digo, para material pulverizado. G, visual para manos, y aquí ya es otro, aquí ya se está refiriendo a protección para respiratoria para vapores, que ahí a lo mejor ya entraríamos en los tipos P100, digamos, ¿no? Respiración. Cuando estamos en la G, en la H, perdón, nos estamos refiriendo que ya la protección para los ojos ya no es suficiente con estos lentes curvos que tenemos, sino aquí ya está refiriéndose a gogles que para los ojos tienen una forma tal que se ajustan al contorno de mis ojos, porque ya el ambiente, digamos, de vapor o de lo que hay, ya no nada más son partículas que pueden brincar como gotitas o como eso, sino pueden ser vapores u otra cosa mucho más agresiva, y entonces requiero gogles, guantes, una mandil y la protección para vapores. Cuando estamos en la I, requiero protección para los ojos, manos otra vez, pero aquí ya entramos en otro tipo de equipo de respiración, de protección respiratoria. Ya se requiere respiración o protección de respiración contra vapores y contra partículas pulverizadas. ¿Vale? Notan ustedes, hay una diferencia en el de arriba que en el de abajo, en que la ruedita esta que son los que simulan los filtros, acá ya es blanco y en la otra ya es oscuro. La J, ya estamos hablando otra vez de gogles, sellen alrededor de los ojos, guantes, un mandil y la protección respiratoria para vapores y gases, digo, partículas y vapores. En la K ya nos estamos metiendo a otra cosa. Ahí ya requiero que sea conjunto la protección respiratoria y protección para los ojos, porque ya lo que quiero es una máscara que a lo mejor tenga un suministro de aire. Puede ser un equipo de respiración autónomo o un equipo de aire comprimido, digo, con una compresora que esté alimentando el flujo de aire, una línea de aire suplementaria, digamos. Además, requiero guantes y ya un equipo ya no me es suficiente el mandil, aquí ya necesito unos equipos de protección completa para el cuerpo, que pudiera ser los famosos Tyvek, estos equipos blancos normalmente, pero también hay verdes y amarillos que implican todo el cuerpo, incluso una especie de gorras, ¿no? Y botas especiales. Estos son ambientes ya muy agresivos por lo que hay en el ambiente y se requiere una protección tipo K. Cuando encontramos la señalización clase X, ahí hay que preguntarle al supervisor, ¿hay algún riesgo en especial que se está requiriendo y a lo mejor requiero otro tipo de cosas? Por ejemplo, que la entrada o que la permanencia en el lugar no exceda, no sé, 30 minutos, o que por fuerza necesito ir acompañado de
de alguien, que tengo que ir con línea de rescate, por ejemplo, cuando son espacios confinados o una serie de cosas, ¿no? Y que además tiene un ambiente peligroso. En fin, cuando tiene ya X, es un riesgo muy específico, muy particular que tiene esa zona, y ustedes entonces se tienen que ajustar al análisis de riesgo que tienen en esa empresa en particular. ¿Ok? Continuamos. Puede ser que los patrones decidan ocupar algún otro tipo de señalética, como esta, dibujos por una cierta de aplicación, pero siempre tienen que ser muy explícitos. No nada más el dibujo, sino también tendría que venir con una descripción en un idioma, oigan esto, en un idioma en que el trabajador sea capaz de interpretar. Si ustedes saben chino mandarín y el dibujo trae chino mandarín, pues ya lo hicieron. Pero si no saben chino mandarín, eso está mal que se los pongan así. Necesita ser en algo, en inglés, si ustedes saben inglés, en alemán, si ustedes saben alemán, en español, ¿vale? Si ustedes saben español, ¿ok? El patrón sí tiene que acompañar el dibujo con esto. La norma 026 que hablábamos del inicio de las colores y señaléticas, sí habla de que tienen que ser en azul con contraste blanco y los dibujos con las letras, ¿vale? Como lo vimos aquí. ¿Vamos? Cuando tenemos una señal así, donde el dibujo está encerrado nomás en un círculo y azul con blanco, eso implica obligatoriedad. No es saber si quieren, se lo ponen para poder entrar. Si no, caemos en lo que estábamos hablando hace rato, cuando el trabajador deliberadamente se salta las reglas. Para empezar, es un acto inseguro. Y eso puede acabar, nada más, vamos a suponer que no se murieron, que no se lastimaron, pero eso puede generar una rescisión de contrato, ¿vale? Aquí les decía ya las imágenes de un respirador, el P100, que están viendo aquí a un lado, este tipo P100, guantes específicos de nitrilo, un Tyvek, unas botas, un calzado especial y gogles particulares, ¿no? Pueden ser de diferentes colores, pero finalmente debe ser una protección pues ya mayor. Bien, pues entremos a lo que es el sistema globalmente armonizado de identificación de peligros y riesgos para sustancias químicas. ¿Para qué sirve esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es el sistema global armonizado? Es una metodología para definir, para clasificar y para comunicar los peligros en los productos químicos. ¿Qué cambios hubo con respecto a la NFPA? Bueno, hubo cambios en los pictogramas, en los dibujos, los colores y algunas formas. Las etiquetas, cómo deben de ir pegadas en los diferentes productos, qué es lo que deben contener. Las palabras de peligro que deben tener estas etiquetas y las hojas. Los consejos de prudencia que deberían venir. Por supuesto, también el grado de riesgo, que ya habíamos quedado que el 1 y 2 ahora es el más alto, es el prioritario. El rombo como información adicional, pero no obligatorio, es decir, se puede seguir utilizando el rombo de colores que tenemos, blanco, azul, rojo, amarillo, pero ya no es obligatorio, se puede poner como mientras tanto, pero tienen que cumplir entonces con los que tenemos ahorita. Y las hojas de datos de seguridad, que ahora son de 16 secciones obligatorias para el fabricante, para el que está suministrándote la sustancia química.
El cambio del rombo del pictograma fue este que teníamos así, azul, azul, rojo, amarillo y blanco. Lo cambiamos ahora por estos 9 rombos específicos que tienen diferentes figuritas. Ahorita los vamos a ver. La NFPA del rombo de seguridad tenía estas nomenclaturas que a veces pues eran, bueno, ya nos habíamos acostumbrado a ella, quienes estamos metidos en el ambiente, pero bien es cierto que que es ahora el sistema global armonizado, como en todo cambio siempre hay resistencia, siempre hay un periodo de adaptación, pero en realidad, si lo pensamos, la verdad es que sí está más explícito, está más fácil de entender. Son estos 9 rombos: peligro de explosivos, peligro inflamable, carburante o comburente, perdón, gases bajo presión, corrosión para metales o para personas, toxicidad, el químico nocivo, el daño al medio ambiente y el peligro para la salud, cancerígeno o tarantogénico. Ok. En el transporte de los materiales químicos, también hubo cambios. Estos eran los dibujos, las imágenes, la señalética que debería venir en los camiones, en transportes de gas LP o de alguna otra sustancia. Ahora, con el sistema global armonizado, van a tener que cambiar a estos. Bueno, en el listado actual de sustancias químicas peligrosas y mezclas, deben tener al menos el nombre de la sustancia química o la mezcla, el número CAS para la sustancia y para las mezclas del número CAS de los componentes, la clasificación de sus peligros físicos y para la salud, ¿vale? Es decir, debe tener esto: cloruro de sodio, por ejemplo, ahí está el nombre, el tipo de fórmula, su número CAS y su masa molar, ¿vale? Cabe mencionar, el CAS es el Chemical Abstract Services, es una asociación americana que se ha encargado de clasificar diferentes polímeros y diferentes sustancias y compuestos. Durante mucho tiempo tiene algo así como unos 123 millones de compuestos diferentes y todos tienen una numeración específica. Es un número que se ha aceptado de alguna manera, de manera global, pues, y que es muy común usarlo. ¿Ok? Ese es el número CAS. Ok, vamos a seguir. Las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas y mezclas también tienen que tener esta información, la señalización o el etiquetado, la capacitación y adiestramiento que se proporciona a sus trabajadores, en este caso como lo que están tomando ahorita, sobre los contenidos de hojas de seguridad. Y todo eso tiene que estar en la etiqueta y en las hojas de seguridad del producto químico, ¿vale? Hay que considerar si hay algún efecto aditivo, digamos, a nuestra salud por esa sustancia, algo que se nos pega por las mezclas. Y debe coincidir esta información con la que se señala o con la que se utiliza en la señalética, ¿no? Señalización. Se tiene que contar con la información de cada sección, ¿vale? Si no está disponible dicha información o no se aplica, debe ponerse NA de no aplica o no disponible, digamos, ¿no?
no hay fuentes, no hay, por ejemplo, no se sabe que haya algún riesgo para la salud por el agua oxigenada, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner. Y ahí se le pone, como no está documentado que haya un riesgo para eso, se dice no documentado. Se tienen que poner las fechas, por supuesto, de que se elaboraron y se hicieron las revisiones de estos detalles de la sustancia química. Y el sistema global armonizado se debe actualizar cuando se sustituyan o adicionen sustancias químicas peligrosas o mezclas en su centro de trabajo. Cuando se cuente con información actualizada de los peligros o riesgos o sustancias químicas peligrosas o mezclas de estas. Como todo en la ciencia, siempre ya después encuentran que cierta mezcla de ciertas cosas producen un efecto adicional del que no se habían dado cuenta antes, y esto habría que actualizar. Entonces, si requiere, en este caso, el sistema global armonizado, lo que está pensando es que si además de que es tóxico, después descubren, en este ejemplo, que además es cancerígeno, pues se te adicionará la información, ¿vale? Actualizar. Vamos a entrarle a las hojas de datos de seguridad, las 16 secciones de las que ahora forma parte o que deben constituir las hojas de seguridad. No quiero detenerme aquí porque vamos a verlas una por una. La sección 1 identifica la sustancia química o la mezcla y quién la está suministrando, quién es el proveedor o fabricante, ¿sale? Puede tener también otros medios de identificación o usos recomendados para la sustancia química. Debe proveer los datos del proveedor, el número de teléfono para casos de emergencia. Y es algo como esto. Aquí ven en la hojita que es el nombre, la acetona, tiene sus datos que identifican el producto. Esta es la sección identificación de la sustancia o del producto. Trae alguna descripción como acetona, su número CAS, algún otro número de las Naciones Unidas, y quién está distribuyendo, quién está suministrando dicho material, ¿vale? Y algún teléfono de emergencia. La sección 2, identificación de los peligros. Debe decir ahí, pues, qué clasificación de esta sustancia química tiene, conforme a lo señalado en el sistema global armonizado, qué elementos de señalización se incluyen, cuál es la prudencia, el pictograma adecuado, y qué otros peligros pudieran identificarse. Aquí lo vemos otra vez, trae la revisión en la identificación, cuáles son los peligros según la OSHA, la Organización de Seguridad y Salud Americana, la Organización de Seguridad y Salud Americana, cuáles son los órganos objetivo o los órganos blandos que pudieran ser afectados, en este caso hígado y riñón, su clasificación de la SGA, del Sistema Global Armonizado, sus pictogramas, y bueno, por acá las advertencias, ¿no? Palabras de advertencia, en este caso es peligro. La acetona, el material del que estábamos hablando, puede ser peligroso, puede ser flamable y puede ser tóxico, ¿vale? Irritante. Bueno, en la sección 2 también, pues ahí se pone los detalles, qué potenciales para la salud o potenciales daños para la salud tiene este componente, para si se inhala, si se toca con la piel, si entra en los ojos, si se ingesta vía la tráquea, qué es el efecto, pues, de que esto. ¿Cuál es la composición o la información sobre estos componentes, no? ¿Cuál es su identificación química, su nombre común, sus números de CAS o números de la ONU? ¿Qué impurezas o adiciones a estabilizadores pueden tener o pueden estar clasificados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia?
Aquí, por ejemplo, vemos que la sustancia es ácido nítrico con su número Cas, un porcentaje de adición, si mezclas o no. Y para las mezclas, pues hay que identificar, hay que poner la identidad química o el porcentaje de concentración que se tenga de estas mezclas, ¿vale? Por ejemplo, aquí estamos viendo que no aplica, pero en las mezclas del peróxido de hidrógeno tiene un número de Cas específico con un porcentaje de peso y su clasificación, ¿vale? Si se mezcla con agua, también tiene una clasificación Cas, número peso y bueno. Primero, la sección 4 deben venir los primeros auxilios. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Tomar agua, evitar el vómito o provocar el vómito? ¿Cuáles son los efectos importantes que pueden ser agudos o crónicos? ¿Y qué hay que hacer para hacer atención, para recibir atención médica inmediata, ¿no? ¿Qué se requiere? Medidas contra incendios, si acaso el componente es flamable o carburante, cuando puede iniciarse un incendio por esto. ¿Cuál es el medio apropiado para extinguir? Recordemos que no todo es apagarlo con agua, hay cosas que pueden salir mucho peores si les anexemos agua, por eso hay extintores de polvo químico seco o de CO2, en fin, ¿no? Entonces ahí debe venir qué hacer si es que se provoca un incendio, cómo pues controlarlo, pues atacarlo, ¿vale? Medidas que deben tomarse en caso de derrames accidentales o fugas accidentales. ¿Cuáles son las precauciones para las personas? ¿Qué equipo de protección personal tengo que ponerme? ¿Y qué procedimientos de emergencia? Hay un protocolo específico para contención de derrames. Hay kits para derrames y una serie de cosas que no es el caso de este curso, pero es todo un detalle muy específico. ¿Qué métodos y materiales se deben de hacer para limpiar o para contener estas fugas? ¿Cuál debe ser su manejo, su almacenamiento? ¿Qué precauciones garantizan el manejo seguro de estas sustancias? ¿Qué condiciones debe haber ambientales, de temperatura, de ventilación, incluso de cercanía con ciertas sustancias que en caso de un derrame involuntario, pues pudieran chocar entre ellas y provocar algún desastre, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué controles tengo que mantener para la protección personal o para la exposición a eso? ¿Cuáles son esos parámetros de control? ¿Qué técnicas apropiadas debo meter? ¿Y qué medidas de protección personal debo seguir? En la manipulación y almacenamiento, que está en la sección 13, debería venir pues un detalle, un relato detallado de qué pasa si pasa esto, si lo ingiero, me lo tallo, si lo huelo, qué pudiera pasar, cómo tratar de manejarlo, qué condiciones serían las adecuadas para estar manejando, trasvasando o transportando o almacenando dichos materiales. Todo esto debe venir en la sección número 7. En la 9, el estado físico, líquido. No sé por qué me pasé la 8. Ah, sí. En la 9, las propiedades químicas o físicas del componente, ¿no? ¿Es líquido, es sólido, es gaseoso, es qué? ¿Qué color debería tener o no tener color, tal vez, ¿no? ¿Qué olor pudiera percibirse? Pudiera ser inoloro. El umbral objetivo que dice aquí sería
no está descrito, digamos, qué cantidad de poder hidróneo tiene, pH famoso, puntos de fusión o de congelación, en qué momento esta sustancia llega a esto, o intervalos de fusión, de ebullición o el punto de ebullición que tiene, ¿no? Su tasa de evaporación, su flamabilidad, si hay un punto de inflamación o límites inferiores o superiores de inflamabilidad o de explosividad, también tienen que estar aquí. ¿Qué estabilidad o qué reactividad tiene para con otros componentes, para sí mismo? ¿Qué concentraciones, qué condiciones se deben evitar o qué materiales son incompatibles o qué composición pudiera ser peligrosa? Vamos. También en la sección 11, pues la información toxicológica. Si entra por qué vías, es probable que se adquieran esta toxicidad, vía cutánea, incluso podría ser, vía olfativa, vía por degustación. ¿Qué síntomas están relacionados a por estas características físicas o químicas y toxicológicas? ¿Qué le empieza a poner? Se empieza a poner morado, dan ataques, se empieza a salivar, etcétera, ¿no? Hay una reacción de choque inmediato o simplemente sensación de vómito, no sé, ¿no? ¿Qué efectos inmediatos o retardados pasan y que se vuelven crónicos si se exponen a corto plazo o a largo plazo a estas sustancias? Que las medidas numéricas de la toxicidad, o sea, qué estimaciones hay para que sea toxicidad aguda o no, qué efectos interactivos y cuándo se dispongan de datos químicos específicos, pues también en qué mezclas son permitidas o no permitidas, información sobre la mezcla y sus componentes, y pues cualquier otra información, ¿no? No sé, temperatura, etc. También la ecotoxicológica, es decir, el impacto al medio ambiente que pueda provocar el derrame involuntario de estos materiales, ¿no? Toxicidad, qué persistencia o qué degradación o degradabilidad puede tener en el medio ambiente, qué potencial de bioacumulación o movilidad en el suelo, o qué otros efectos adversos pueden tener para la naturaleza, para el medio ambiente. En la sección 13, la información relativa a la eliminación de los productos. ¿Cómo le hago para eliminar adecuadamente, para manejar estos residuos tóxicos? ¿Cómo debería ser la eliminación o el almacenamiento? O ¿cuál es la definición final de estas, ¿no? En cuanto a la información relativa del transporte, cómo lo debo transportar, el número de ONU que es permitido para eso, la designación oficial de las Naciones Unidas, qué clases de peligros al transportarse puedan haber. Esto lo ven mucho, por ejemplo, en la parte trasera de las pipas de los camiones que van por ahí por la calle, ¿no? Qué riesgos al ambiente pueden tener, qué precauciones se hace, cuando se hace a granel, cuando se hace por tuberías incluso, ¿no? Información reglamentaria en la sección número 15, ¿cuáles son las disposiciones específicas sobre su seguridad, sobre su salud y el medio ambiente para las sustancias químicas o las mezclas que se estén tratando? Y por último, la sección 16, ya vamos en la última, otras informaciones que pueden incluir las relativas a la preparación, o la actualización de las hojas de datos, o qué hacer. Esta información, pues sí se considera correcta, pero no es exhaustiva, no tiene que ser una cosa, un estudio químico, las propiedades, nada de esto, ¿no? Pero sí las precauciones de seguridad apropiadas para mantener el producto bajo control, en resguardo, de una manera pues apropiada, sin que se tengan riesgos para el trabajador, para la empresa, etc., ¿no? Algunas otras informaciones. Algo que es muy, muy importante, y por favor,
anótenlo por ahí o grábenselo bien en la mente, es que deben solicitar a los proveedores los cambios detectados en tus hojas de seguridad. No aceptes de ahora en adelante productos que no traigan ya estas 16 secciones en sus productos químicos. Y si tú ya tienes almacenados, porque siempre has tenido ese tipo de producto químico en tus instalaciones y tú ya tienes una hoja de datos muy viejita, necesitas solicitarle al proveedor estos cambios, que ya vengan estas 16 secciones. Ellos ya deben tener, fueron los primeros en enterarse en esto y deben ya tener eso. Si no es que ya te lo han ofrecido ellos directamente, date una revisada a toda esta documentación. Yo sé que es un poco engorrosa, hay empresas que tienen cientos de sustancias químicas y es engorroso, pero es importante porque hay que cumplir con la norma. Y si no se cumple, pues puede haber sanciones económicas, sí, pero lo más importante es que estas precauciones, este modo de clasificar, de ordenar y de comunicar ahora los riesgos y los peligros, tienen el objetivo de salvar a la gente, de disminuir los incidentes, de disminuir sobre todo los accidentes, el que la gente salga dañada. Entonces, para beneficio, sí, de la empresa, para que no sufra daños económicos por pérdidas del materiales o por no cumplir, por sanciones administrativas, por no cumplir con esto, necesitamos pensar en cuidar a nuestra gente. Entonces soliciten esto a sus proveedores, por favor. Las hojas de datos de cada sustancia química deben ser actualizadas. Ya quedamos que cuando se cuente con nueva información de la clasificación de esta sustancia, o también cuando se publiquen nuevos datos o resultados de algunos ensayos, de algún, esto constantemente las agencias, la CAS y muchos otros lugares se están moviendo a cada rato, hay investigaciones constantemente y cuando se llegan a notificar estos, se tienen que representar o verse reflejados en todas las hojas de datos y en todas las etiquetas de las sustancias químicas peligrosas, por favor. La señalización, ya los habíamos visto un poquillo, se debe ubicar en lugares visibles de el contenedor, la botella, el tambo, el área donde esté contenido. Y siempre pueden ser observadas por los trabajadores y los servicios de atención a emergencias. Siempre tienen que estar visibles. Si ustedes amontonan los tambos, las etiquetas deberían estar viendo siempre al frente. Siempre debe haber etiquetas que contengan estas cosas para saber. Obviamente, lo más recomendable es que ustedes hasta se las aprendan, que sepan cuáles son más que los nombres o la información química, que se aprendan casi de memoria cuáles son las precauciones, cuáles son los puntos clave de cómo hay que reaccionar una vez que ya hubo una emergencia. Y en este caso, que es lo que nos interesa, cómo prevenir, cómo saber que no tengo que mezclar cierta sustancia cerca de otra o ponerlas juntas, sino que las tengo que separar o no, ¿no? ¿Qué áreas cómo tienen que estar ventilado, cómo tienen que estar manejado? Todo esto prácticamente tenemos que aprenderlo casi de memoria. Yo sé que es mucha chamba, yo no sé. Bueno, pero estos elementos deben integrarse en la señalización, ¿sale? El nombre de la sustancia, la palabra de advertencia, que ya quedamos que siempre se debe utilizar o una o la otra, o va a peligro o va a atención.
Los pictogramas, el código de identificación del peligro en H y su identificación de peligro físico para la salud o para el medio ambiente. Y en caso de que la etiqueta se adicionen códigos de identificación P, en su consejo de prudencias, para los peligros físicos, para la salud y para el medio ambiente. ¿Vale? El etiquetado en México, digamos, tiene un poco estas características. Vamos a ver el ejemplo del ácido clorhídrico. Eso era lo que se utilizaba antes, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y con la NFPA, el famoso rombo, ¿no? De salud, de inflamabilidad, reactividad y qué riesgos para la salud específicos o EPP pudieran tener. Y para los transportes había también algo similar. Ahora, la clasificación, con esta clasificación del sistema globalmente armonizado, debe tener estas etiquetas, así, son en blanco, o fondo blanco, con letras en negro, con resalto, ¿no? El del transporte, digamos que no hay cambio, pero sí las etiquetas de almacenamiento de los propios productos. ¿Vale? La etiqueta de identificación tiene algunas características. Por ejemplo, aquí vemos el nombre del producto o los identificadores del producto. La palabra, ya quedamos de aviso, que o es peligro o es atención, no la mezcla. El símbolo con pictogramas de cuál es el riesgo, cómo se transmite la información del riesgo físico o ambiental o para la salud. Debe traer también las indicaciones del riesgo en la descripción H, ¿sabes? La descripción de la naturaleza de los productos y que en ocasiones pues, su grado de peligrosidad. Aquí, por ejemplo, vemos, dice que puede dañar al feto, que es tóxico si se inhala, que provoca daños en órganos tras exposiciones prolongadas, ¿vale? En el monóxido de carbono. También debe tener las indicaciones de precaución, si es que las tiene, y deberían venir abajo de los riesgos, ¿sale? ¿Qué identificaciones? Aquí, por ejemplo, dice, mantenga el recipiente herméticamente cerrado, evite que se respiren los vapores, en caso de inhalación, trará. Toda la precaución que el fabricante ya tenga previamente, que sepa cómo es que afecta a las personas, debe venir ahí. Y por supuesto la identificación de quién es ese fabricante, quién es el proveedor, algún teléfono, alguna identificación de dónde localizarlo en caso de emergencias, ¿vale? Aquí vemos otros ejemplos. Otra vez, la palabra de aviso, en este caso en inglés, los símbolos de los pictogramas, el nombre del producto, las indicaciones del riesgo en H, las indicaciones de precaución con P, y la información del fabricante. Otra vez, nombre y algún teléfono, ¿no? Aquí les anexaron, por ejemplo, identificaciones adicionales del producto, ¿no? Un número de almacenamiento y el número de la sustancia. El caso es que estos, como quedamos, son, de acuerdo con la organización, la ONU, estos son los tipos de riesgos y pictogramas de los sistemas del sistema globalmente armonizado. El símbolo de la explosión o de autorreacción o peróxido orgánico, el símbolo de inflamable o autorreactivo piróxico, o sea, se va a quemar, va a iniciar una llama, emite gases inflamables, experimenta calentamiento espontáneo. El comburente, que ya quedamos que es un material que con poco oxígeno se prende, pudiera prenderse muy rápido. Si el recipiente es sujeto a presión, es un gas que está metido en un recipiente sujeto a presión. La corrosión, tanto para materiales físicos como para personas. Si hay peligro de muerte, de toxicidad aguda, muerte en pocos segundos, o también
si puede ser irritación cutánea, ocular, si es irritante, si pudiera tener, dañar algunos órganos en específico, o sea, cuáles, riñón, ojos, córneas, no sé, ¿no? Peligros para la capa de ozono también. Si el material tiene propiedades cancerígenas o carcinógenas, sensibilidad respiratoria, problemas tanatológicos, o sea, que pudiera afectar al feto en crecimiento, que pueda haber una mutación genética en las células por esta situación, si es peligro por aspiración, y por supuesto la toxicidad hacia las zonas acuosas, al ambiente acuático, ya sea aguda o crónica, ¿no? Problema medio ambiente. Muy bien, muchachos, pues vamos, esto es todo, en realidad. Ahora necesitamos hacer un cierre, ¿vale? Vamos a hacer el cierre. Bien, amigos. Yo sé que estuvo pesada el área de ver las 16 secciones, es como muy técnico, pero ya llegamos al final. Vamos al cierre. En el cierre lo que vamos a hacer es un pequeño resumen. Les voy a pasar un video de resumen de todo esto que vimos, ¿vale? Entonces, disfrútenlo y les va a servir para refrescarse y para prepararse para el examen final. Venga. Objetivo de la norma: establecer los requisitos para disponer en los centros de trabajo del sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, a fin de prevenir daños a los trabajadores y al personal que actúa en caso de emergencia. Definición de SGA, pictogramas y su clasificación, etiquetas y su contenido, hojas de datos de seguridad. La NOM 018 STPS 2015 modificará la manera de clasificar y etiquetar los productos químicos para comunicar sus peligros. México adoptará el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de las Naciones Unidas. El Sistema Globalmente Armonizado, o GHS por sus siglas en inglés, establece criterios armonizados para clasificar sustancias y mezclas con respecto a sus peligros físicos, para la salud y para el medio ambiente. Incluye además elementos armonizados para la comunicación de peligros con requisitos sobre etiquetas, pictogramas y hojas de datos de seguridad. El sistema globalmente armonizado sustituirá al rombo de la NFPA. Sin embargo, este podrá seguir utilizándose como un complemento al sistema. Los pictogramas se dividen en dos clasificaciones: peligros físicos y peligros para la salud. Peligros físicos. Explosivos. Nos alerta que el producto puede explotar al contacto con una llama, chispa, electricidad estática o bajo el efecto del calor o en contacto con otros productos por rozamientos, choques o fricción. El pictograma de explosivos consta de una bomba estallando. Inflamables. Estos productos se incendian muy fácil, incluso por debajo de los 0 grados centígrados al contacto con una llama, chispa, electricidad estática o por calor o fricción al contacto con el aire o agua. El pictograma de inflamables consta de una llama. Oxidantes. A diferencia del pictograma para los productos inflamables, la llama está encima de un círculo, la cual hace distinción para avisar que el producto es comburente. Esto significa que son productos ricos en oxígeno que en contacto con otras sustancias, sobre todo inflamables, pueden provocar, avivar o agravar un incendio o explosión. Gases a presión. El pictograma de gases comprimidos consta de un cilindro de gas que señala que es un envase con gas a presión. Algunos gases pueden explotar con el calor, como gases comprimidos, gases licuados y gases disueltos. Los gases licuados refrigerados pueden causar quemaduras o heridas criogénicas al estar a muy baja temperatura. Corrosivos. Estos químicos pueden atacar o destruir metales.
El pictograma de corrosivos consta de un químico escorriendo sobre un metal. Peligros para la salud. Corrosivos. Estos químicos pueden causar daños irreversibles a la piel, ojos u otros tejidos en caso de contacto o proyección. Principalmente causa daños por contacto. El pictograma de corrosivos consta de un químico siendo derramado sobre una mano. Irritantes. El signo de exclamación es una advertencia de los efectos adversos que el producto puede provocar en dosis altas. Algunas de estas consecuencias negativas son irritación en ojos, garganta, nariz y piel, alergias cutáneas, somnolencia o vértigo. Peligro para la salud. Estos productos pueden llegar al organismo por inhalación y causar efectos negativos muy diversos. Además, estos pueden ser muy graves si son a largo plazo, provocando efectos cancerígenos, modificar el ADN de las células, causar efectos nefastos en las funciones sexuales, la fertilidad, provocar la muerte del feto o malformaciones, incluso modificar el funcionamiento de ciertos órganos como el hígado o el sistema nervioso. El pictograma de peligro para la salud consta de una estrella sobre un cuerpo humano. Toxicidad aguda. El pictograma de toxicidad aguda consta de una calavera y dos tibias cruzadas, advirtiendo que el producto genera efectos adversos para la salud, incluso en pequeñas dosis y con consecuencias inmediatas. Al entrar en contacto con el mismo, se pueden sentir náuseas, vómitos, dolores de cabeza, pérdida de conocimiento y, en casos más extremos, hasta la propia muerte. Etiquetas. Una etiqueta consta de 5 elementos fundamentales. Palabra de advertencia. Indica el nivel relativo de riesgo de la sustancia. En casos severos, se utiliza la palabra peligro, y en casos menos severos, se utiliza la palabra atención. Pictogramas. Transmiten información de peligro físico, ambiental y para la salud. Se puede utilizar una combinación entre 1 a 5 pictogramas. Nombre del producto o identificadores. Identifica la sustancia o producto químico. Debe de coincidir con el nombre del producto o identificador utilizado en las hojas de seguridad. Indicaciones de peligro. Frases que describen la naturaleza de los productos peligrosos y en ocasiones el grado de peligrosidad. Indicaciones de prudencia. Frases relacionadas con las indicaciones de peligro que describen precauciones para el manejo, almacenamiento, respuesta y eliminación de la sustancia. Hojas de datos de seguridad. Una hoja de datos de seguridad es un documento que contiene información sobre los compuestos químicos, el uso, el almacenaje, el manejo, los procedimientos de emergencia y los efectos potenciales a la salud relacionados con un material peligroso. Las hojas de seguridad contienen mucha más información sobre el material de la que aparece en la etiqueta del envase. El fabricante del material es el responsable de preparar y redactar las hojas de seguridad correspondientes. Una hoja de datos de seguridad consta de 16 secciones. Identificación. Identificación de los riesgos. Composición e información sobre los ingredientes. Primeros auxilios. Medidas de extinción de incendios. Medidas a tomar en el transcurso de derrames accidentales. Manejo y almacenaje. Controles de exposición y protección personal. Propiedades físicas y químicas. Datos sobre la estabilidad y la reactividad. Información toxicológica. Información sobre la ecología. Consideraciones en el momento de la eliminación. Información sobre el transporte. Informaciones reglamentarias. Datos complementarios. En conclusión, el sistema globalmente armonizado busca mejorar la protección de la salud humana y del medio ambiente a través de un sistema de comunicación de peligros en el plano internacional. Proporcionar un marco de clasificación reconocido para aquellos países que carecen del sistema. Reducir la necesidad de efectuar ensayos y evaluaciones de los productos químicos mediante la disponibilidad de información.
Digamos que dentro de lo que van a ver también en el examen, quisiera refrescarles esto. Quedamos claros lo que es acto y condición insegura, ¿no? El acto son acciones de la persona que hace mal y las condiciones es el medio ambiente, el entorno de trabajo que no es el adecuado. Y los incidentes y los accidentes. El incidente, quedamos que son materiales, propiedad, y el accidente son personas, ¿ok? Bajo esa perspectiva, quisiera que quede claro entonces que la norma que contiene esto para México es la NOM 018 STPS del 2015 y que está conformada de varias cosas, pero entre lo más importante es que ahora tenemos para identificar 9 pictogramas diferentes para identificar estas sustancias químicas, ¿vale? Y que la hoja de datos de seguridad ahora tiene 16 secciones, con lo que ya vieron ahorita de resumen. Nada más quisiera que viéramos por último estos dos conceptos básicos. La diferencia entre peligro y... Muy bien, ¿qué tal les pareció el video, muchachos? Muy resumido, muy bien. Además, quisiera recordarles las diferencias entre condición y acto inseguro. El acto inseguro son cosas que hago yo, que hago mal, o que dejo de hacer bien. Las condiciones son mi entorno laboral, el ambiente de trabajo que tengo, físico, que no es el adecuado. De ahí se derivan los incidentes y los accidentes. Los incidentes quedamos que son materiales, cosas físicas, ¿no? Bienes materiales. Y el accidente son personas. ¿Ok? Bueno, hay dos conceptos que también me quisiera que tuvieran muy grabados. La diferencia entre peligro y riesgo. El peligro es lo intrínseco de la sustancia, las condiciones físicas o químicas de la sustancia química que pueden ser peligrosos para las personas o para las instalaciones o para el medio ambiente. Y el riesgo es la posibilidad de que ese peligro sea dañino para uno. Es decir, entre el riesgo es igual a el peligro por tiempo de exposición. Entre más tiempo esté expuesto, es mayor el riesgo. ¿Estamos? Y por último vamos a ver los pictogramas. Los pictogramas finales, que son estos de aquí. Nada más quisiera para que los tengan aquí todos juntos, que veamos el peligro para la salud o cancerígenos, peligros de toxicidad aguda, muerte, los irritantes, materiales irritantes, la corrosión, que ya quedamos que puede ser para materiales o para la piel, para las personas, los materiales comburentes, que con oxígeno se prenden rápidamente, inflamables, que pueden producir llamas, o que incluso pueden, aquí estos otros pueden ser explosivos. Los gases en recipientes sujetos a presión, con este envase, y por último, los daños ecológicos o medio ambiente, daño acuático o terrestre o a la fauna en general. ¿Estamos? Estos 9 pictogramas son los que ahora se van a aprender, son muy sencillitos, y pues con eso concluimos, muchachos. Lo último que quisiera ver con ustedes es que me puedan hacer favor de contestar una evaluación de satisfacción de qué tal les pareció este curso grabado, por supuesto. Les voy a mandar el formatito, ya sea vía el WhatsApp, si me mandaron WhatsApp, o vía correo electrónico, si me mandaron el correo electrónico para su examen de diagnóstico.
Y ahí mismo les voy a mandar la evaluación, el enlace para la evaluación final, que consta de 10 preguntas y que tiene que ver esto que vimos en el resumen. ¿Vale? Y para la evaluación práctica, lo que necesito que hagan es lo siguiente. Vamos a entrar a esta página que tengo aquí marcada. Ustedes la copian, la ponen en cualquier navegador y lo que les va a dar es la entrada a esta página. Es un juego, en realidad, en el que van a ir apareciendo por esta banda una serie de recipientes que traen arriba una leyenda de qué es lo que contienen, simulando qué es lo que contienen, y abajo tienen una tira con las 9 etiquetas, los 9 pictogramas. Entonces van a tomar la etiqueta que corresponda a ese envase y lo van a pegar sobre el envase. Para que puedan acceder a esto, ustedes le pochan aquí donde dice nivel 1 y va a aparecerles. Hacia el final, los aciertos o las fallas que tengan van a aparecer en una imagen final así, donde te dicen cuántos puntos conseguiste finalmente. Ahí le pones tu nombre, por favor. Y esa, le tomas una foto, le captura de pantalla y me la envías a mi correo o a mi WhatsApp. Los números de correo de WhatsApp son estos. Entonces recuerda, por favor, ya me enviaste, o espero que ya me hayas enviado la evaluación de diagnóstico, me vas a enviar la evaluación final, me vas a enviar una foto de esta evaluación práctica y, bueno, ya sea correo o sea WhatsApp, por cualquiera de estos dos medios. Y, por supuesto, la evaluación de satisfacción del curso, a ver qué tal les pareció. Pues de mi parte no queda ninguna otra cosa más que agradecerles su paciencia, su tiempo. Yo espero que se la hayan pasado bien, que realmente hayan aprendido. Acuérdense que más allá de la cantidad que saquen de calificación, lo más importante es que estos conceptos hayan sido claros para ustedes y que puedan aplicarlos en su centro de trabajo. Para cualquier duda o aclaración, ahí tienen ya mis datos, pero de todas maneras nos vamos a ver en la sesión online. Ahí les voy a pedir que todo eso que apuntaron, todas esas dudas, las aclaremos ahí. Tengo bastantes años haciendo esto como para contestarles, yo creo, cualquier cosa. Pero si algo no me lo sé, porque pues, tampoco soy Wikipedia, pues le rezamos a San Google y salimos del asunto. Lo importante, muchachos, es realmente que ustedes aprendan a identificar los riesgos y que sean capaces de identificar estas sustancias químicas y qué es lo que tienen que revisarle a sus hojas de seguridad. Cómo aplicar esto de la NOM 018 a sus centros de trabajo. ¿Vale? Bueno, pues de mi parte es todo. Cuídense mucho, cuídense bien. Que Dios los bendiga. Ahí nos vemos en la sesión online. Bye.